La paz del Señor, hermanos. Bueno, Dios les bendiga mucho. Estoy muy contento, hermanos, por este privilegio que me concede los hermanos de poder compartir la palabra. Para mí es un gozo, un privilegio, una bendición espiritual, hermano. Sí, es una responsabilidad, pero también es una bendición para el que tiene la palabra del Señor. El Señor bendice al pueblo y al que también forma parte del ministerio de la predicación. Y es precioso eso, hermano, cuando el Señor obra. Hermanos, quería ir directamente a una comparación, aprovechando este tiempo que estamos estudiando el libro de Éxodo, y se me dieron unos pensamientos respecto a lo que tuvo que afrontar el pueblo de Israel luego de su salida, de su éxodo. Hermanos, podríamos hacer la comparación de que el pueblo de Israel estaba esclavo durante mucho tiempo en el pueblo de Egipto, ¿no? En la tierra de Egipto. Dios los liberta con mano fuerte, dice. Los saca con mano fuerte, pero hay una obra ahí que es la Pascua, que para nosotros representa a Cristo. La sangre en los dinteles de las puertas, eso representaba la figura de la muerte de Cristo, de la sangre derramada de Cristo, y entonces podemos comparar y decir que el pueblo que estaba esclavo fue libertado, así como el cristiano cuando acepta a Jesucristo, la sangre de Cristo nos limpia del pecado y pasamos a ser, de ser esclavos por el diablo, al cual estábamos, él nos tenía atados. Estábamos, dice que el mundo está bajo la potestad del maligno. Nosotros así también estábamos. Pero cuán poderosa es la mano de Dios, que también a nosotros Dios nos sacó del Egipto espiritual que es el mundo y la potestad de Satanás. Entonces podemos comparar, decir que el pueblo de Israel es un pueblo salvo a partir que salió de Egipto. Un pueblo ya dirigido por Dios. No tenía autoridad Faraón sobre ellos. Entonces ellos ya pasan a ser un pueblo apartado para Dios y con las promesas que Dios ya tenía de muchísimo antes, de antemano, para ese pueblo, para que puedan obtener y recibir una tierra que Dios le había prometido a sus padres ya. Y tenemos entonces que ellos tuvieron que afrontar diversas tentaciones, diversos problemas, que tienen, podemos compararlo con unas tentaciones y problemas que también tiene el cristiano una vez que es salvo, que el Señor lo rescata del mundo. Porque no es que el Señor nos salva y todo se transforma en, como decía uno, en un lecho de rosas o en un camino todo allanado. No, porque es necesario que el pueblo de Dios sea entrenado, sea formado en el nivel donde se encuentra ahora, que es un nivel espiritual. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes, es decir, en lo espiritual. Y el pueblo tiene que ser entrenado, y Dios nos va a ir entrenando a cada uno como pueblo, como iglesia, y en particular a cada persona. Dios va a tener distintas formas de obrar, de mostrarnos el camino que debemos seguir y decisiones que debemos tomar cada uno. Distintas, pero pruebas al fin. Que el Señor en todo eso está detrás. Porque Él dijo, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Tenemos primer inconveniente, Mar Rojo. El Señor los lleva, dice, vayan por este lado, y se encontraron con el mar. Y luego venía Faraón. Entonces la columna de nube se pusieron atrás del pueblo, cosa que empujarlos, vayan para adelante. Y el Señor estaba ya trabajando con Faraón y sus carros. Yo creo por lo que
el canto de Moisés, que también habla de que Faraón cayó, yo creo que Faraón cayó con su carro también, porque dice que él ungió su carro, ungió el carro, y así preparó todos sus capitanes. Ahí pereció Faraón también, con todos sus capitanes. Pero venían allí detrás y estaba peleando el Señor allá atrás y lo estaba trabando, se rompían los carros, se metían en la arena y bueno, ahí lo estuvo frenando. Y el Señor estaba allá atrás y acá tenía enfrente el mar. Podemos decir, hermanos, que el mar representa el mundo. Cuando nosotros somos salvos, tenemos dificultades que son el mundo. El mundo sería todo el sistema que nos rodea, aún el sistema familiar, el desprecio de la familia. Eso debe ser mucho más duro que el desprecio que podemos llegar a tener en el trabajo, en los vecinos. Cuando mi papá fue salvo, al primero que le predicó fue a un señor que vivía a la vuelta de casa. Le predicó el evangelio tal cual él había escuchado media hora antes. Y le dijo, se llamaba Natalio mi papá, vos Nata estás loco, le dijo. Le rechazó totalmente y ya de ahí las relaciones con los amigos de mi papá, con los parientes de mi papá y en los nuestros también. Las relaciones en los trabajos, la lucha contra el mundo, contra el sistema, las cosas malas que el diablo dice gobierna el mundo, ¿no? Y está también en los corazones en donde no está Cristo, está también ahí gobernando Satanás. Aunque no parezca un diablo, pero esas personas todavía tienen la influencia en sus mentes no transformadas de Satanás. Pero ¿qué dice el Señor cuando se presentan estos problemas? El Señor le dijo, no se queden quietos. O le dijo, marchen, vayan para adelante, tenemos el mar ahí. Tengo estos problemas, tengo estas necesidades. Pero el Señor dice, marcha, ir para adelante. El Señor te trajo a este camino y te dijo que vos tenés que ir, no tenés que frenarte por eso. No tenés que quedarte por eso. Tenés que marchar, aunque tengas esos problemas que a veces duelen y ofenden cuando rechazan a Cristo, cuando rechazan el mensaje, no lo están rechazando a uno, lo están rechazando al Señor. Y esa es nuestra confianza, marchar con confianza, que el mar se va a abrir a nuestro frente. Dice que el mar se abrió en dos. Se hicieron como dos murallas o paredes, con un viento que sopló y levantó. Ellos caminaron en seco, no había barro. El mundo no nos puede embarrar, no nos puede detener. Y aunque que miremos que están a nuestro lado, a la diestra y a la siniestra está el mundo, pero nosotros marchamos en seco. Y el mundo no nos tiene que afectar. Acá nos dice que el Señor tenemos que seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante. Hubieron después 3 tentaciones más, o 3 pruebas más, porque el Señor los probó. Después de ese maravilloso cruce del mar, se cantó Moisés, también se unió su hermana, todo contento, pero a los 2 versículos que usted lee después, ya estaban murmurando. Después de cantar a María con panderos y salieron las doncellas a cantar que Jehová es poderoso. 2 versículos después, la sed. Yo calculo que es más dolorosa la sed que el hambre. La sed no puede uno no beber agua por 2 o 3 días, ya es imposible, necesita agua. En cambio, sin comida uno puede soportar más tiempo, días, capaz que semanas. El Señor ayunó 40 días. Pero la sed es insoportable. Y aquel que jugó a la pelota alguna vez, en alguna canchita que nos jugábamos nosotros que estaba un poco lejos, alejada,
Y seguíamos, no había agua, y uno llegaba a la casa desesperado por tomar agua. La sed, les tomó la sed, y ellos ahí comenzaron a murmurar, porque llegaron a unas aguas después de varios días, y quisieron beberlas, pero eran amargas. Y murmuraron. Luego, dice que fue Moisés, tiró el árbol, puso el árbol como Dios les mandó, y las aguas se endulzaron. Quizás también podemos decir que la cruz de Cristo, que es un madero, en las aflicciones que podemos llegar a pasar, hermanos, la cruz de Cristo también endulza nuestra vida. Nosotros vemos a Cristo sufriente y la sed importa poco. Lo que nosotros podemos sufrir en la carne o necesitados de algo en nuestra carne, nos confortamos en la cruz de Cristo. En la segunda prueba fue la parte del maná. Ellos tuvieron hambre. 1 mes y 15 días después que habían salido, tuvieron hambre. Seguramente algún comentario dice de que, bueno, ellos habrán llevado comida para un mes. Para un mes. Y habían pasado 15 días más de ese mes y tuvieron hambre, no había más para comer. Y la otra vez estaba yo sacando las cuentas y pensaba, si eran... yo conté esta franja, ¿sí? Que es como una especie de calle, ¿no es cierto? Supónganse que esto sea una especie de calle. No sé qué ancho sería digamos, la caravana. ¿Qué ancho tendría? ¿O qué ancho debería tener? Porque yo saqué la cuenta de que aquí, con todo, podrían caber 100 personas, tranquilamente sentadas, pero aparte había ganado, había carros. Y si son 100 personas en 20 metros, que podría tener esto aproximadamente, no da, porque 1 millón de personas sería 200 kilómetros. Y eran, según David, que dijiste la otra vez, 3 millones. 2 millones. Y no podría ser 400 kilómetros. Así que tendría que ser más ancho esto. Imagínense una caravana de 2 millones de personas. Y había que darle de comer. Porque ya les acabó la comida. Y tuvieron hambre y murmuraron contra Moisés. Y ahí viene el famoso, allá teníamos carne, teníamos ollas, que uno también dijo, muy raro que coman así. Pero murmuraron. Uno cuando sufre alguna falta de algo, vemos que algo no, ellos lo agrandaban bastante al problema. Renegando del momento. Ellos preferían, sí, te preferís ollas, preferís, y estar esclavo, morir esclavo. Como enterraste a tus padres, esclavo. ¿O querés vivir en la bendición de Dios? ¿Vos viste la obra que Dios hizo? ¿Por qué murmurás? ¿Por qué murmurás contra...? Y se la agarraron contra Moisés, y se la agarraron contra Aarón, y casi siempre pasa eso. Los problemas que uno tiene, la culpa es del otro. Es o de este que está allá al frente, o del que está al costado, la culpa es del otro. Pero ellos tenían que... no habían aprendido ni siquiera en las plagas, en el Mar Rojo, en las aguas de Mara, no aprendieron. Seguían murmurando, nos vamos a morir de hambre. Y el Señor le dijo, bueno, yo te voy a mostrar. Y mandó las codornices que se hartaron y a la mañana el maná, que juntaban un gomer por cada uno. La siguiente prueba fue otra vez sed. Caminaron por el desierto, dice, siguieron caminando por el desierto, no había agua. Otra vez sed. Y ahí viene donde Dios les dice, golpea la roca. Y ahí en la roca, la peña de Oreb, dice que brotó agua. Y ahí bebieron. Y ahí Dios le mostró una vez más que Él no deja a nadie, no desampara al Señor. Esas 3 pruebas lo podemos comparar con la carne. La carne es la que tiene sed. La carne es la que tiene hambre.
Y nosotros en el Señor, cuando venimos al Señor, tenemos que luchar contra nuestra carne también, es un enemigo. Tenemos que luchar contra el mundo, un enemigo. Ahora el segundo enemigo es nuestra propia carne. Porque uno es el que sufre hambre y es feo, sufrir sed es feo. Entonces cuando nos afecta a nuestra carne, luchar contra nuestras tentaciones, contra cosas bajas que todavía el cristiano sigue peleando. Sigue y va, la carne es enferma. Pero el Espíritu vivifica. Y por eso la Biblia nos manda a vivir en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, nos insta el Señor a la comunión con Dios, a la oración, a la lectura de la palabra, porque la carne se enferma, nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Ya no es el mundo, somos nosotros. Y toda la lucha que podemos decir, no es Satanás, es la carne. Estamos solitos nosotros contra la carne. La carne es la enferma. Bendito el nombre del Señor. Satanás tiene otro tipo de tentaciones. Así que el Señor nos ayude, hermanos, gloria a Cristo, tenemos que sujetar nuestra lengua. Decía Roberto, contaba un testimonio que fue a un médico y que él dijo algo de más, contaba en la banda. Y Roberto se dio cuenta que había dicho algo de más que no estaba bien. Y después de ahí en más, dice, yo pienso, dijo Roberto, antes de decir algo. Guarda mi boca y guarda la puerta de mis labios. Y guarda la puerta de mis labios. En el Salmo 140 y pico. Bueno, la lengua es la carne. La murmuración es la carne. Es nuestra lengua. Y qué rápido que es. Y como dice, tenemos que poner un dique para una palabra puede ofender al hermano. Y si nos ofenden, es la carne también la que se ofende. Y nosotros tenemos que aprender a vivir perdonando y que la carne no trabaje, sino que trabaje el Espíritu. Apaciguar los miembros, aplacar los miembros y que el Señor nos dé esa capacidad de hablar siempre en el Señor. Que ninguna palabra vana salga de nuestras bocas, sino palabras edificantes. Eso es lo que nos manda el Señor. Así que tenemos el mundo y tenemos la carne. Y el tercer enemigo que se presenta, terminaron de beber de las aguas de la peña de Oreb, que representa a Cristo, terminaron de beber y ¿qué pasó? Viene un ejército enemigo, viene Amalek. Y les vino a pelear. ¿Qué le habían hecho ellos a Amalek? Cuando Esaú fue apartado rey con todos los honores. Fue apartado rey, Dios por medio de Samuel les dictó las reglas que tenía que tener y los beneficios del rey. No hay ningún problema, queremos rey, dijeron. Bueno, y Samuel no estaba enojado por eso, no lo quería, pero el Señor dijo, dale que preparen un rey, yo te lo voy a elegir. Eligió a Saúl. A Saúl, muy bien. Bien, el Señor primero que le dice, ve, como Amalek había peleado que no nos dejó ir por el desierto, se nos vino encima, bueno, ahora vos andad con tu ejército y exterminalos a todos. No dejes nada, extermina todo, mata todo. Porque Amalek se levantó contra el pueblo de Israel en el desierto. Y Dios eso tiene en cuenta. Para Dios no deja cabos sueltos, Dios sabe todo. Y cuando levantó el rey, le dijo a Saúl que vaya y los extermine. Bien, Saúl fue, mató a todos, pero se trajo
lo mejor del ganado. Y encima se trajo al rey, vivo, al rey de Amalek. Y ahí vino el gran problema. Al momento que hizo eso, Dios habla con Samuel y dice, este que se ha levantado por rey, yo lo desecho, porque no ha cumplido. ¿Cómo puede ser? Dice que Samuel lloró toda la noche, orando a Dios. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Y cuando fue a recibirlo, vino Saúl y dice, fuimos, los derrotamos. Qué lindo, y lo quería abrazar. Para. ¿Qué es ese ruido que yo escucho? ¿No son bueyes, animales? Sí, pero ¿qué hiciste? No, porque no íbamos a matar a los animales, lo trajimos para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Sí, pero muy mal has desobedecido. Y Dios ahora te quita el reino, le quitó el reino ahí en ese momento. Aunque no fue desplazado en ese momento, en ese momento de tiempo, sino más adelante. Pero a partir de ese momento ya Dios lo sacó y tengo otro para elegir, dijo. Desobedecer a Dios, desobedecer un mandato de Dios. Dice que lo llamó al rey, el rey de Amalek. Y el rey de Amalek dice que vino contento, porque dice, yo voy a vivir, dijo. Yo voy a vivir, porque me trajeron vivo, yo voy a vivir. ¿Qué querés? Le dijo a Samuel. Y Samuel agarró la espada y lo mató. Qué importante, hermano, ante los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. Y si desobedecemos a Dios, estamos obedeciendo a Satanás. O obedecemos a Dios. Si no lo obedecemos en su palabra, estamos obedeciendo a otra clase que no es Dios. Y por último, yo quisiera hacer la comparación de los tres tipos que vemos en la tentación de Cristo. El Señor fue tentado también. Y lo primero que fue tentado también fue en la carne. Porque dice que habiendo ayunado 40 días, tuvo hambre. Y el Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras hagan pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vive el hombre. ¿Tenía hambre? Sí. Pero no dio lugar a qué, a la carne. Soportó la tentación. ¿Tengo hambre? Sí. Pero el Señor va a proveer. Pero una cosa sí, no solo de pan vive el hombre. Hermanos, siempre alimentar lo espiritual, más que a la carne. Alimentar lo espiritual más que a la carne. Después dice que el diablo lo pasa a la santa ciudad y lo pone sobre las almenas del templo. Y dice, escrito está, échate de arriba, que a sus ángeles enviará para que no tropiece tu pie en piedra. Hermanos, eso es la tentación de Satanás. Ese sí es Satanás. Anterior era la carne, ahora lo tenemos a Satanás. Porque le está hablando con palabras para que desobedezca a Dios. Y Satanás quiere que nosotros desobedezcamos, no seamos obedientes a Dios. Eso es Satanás. Las tentaciones de Satanás es que nosotros no seamos obedientes a Dios, a los mandatos que Dios nos da, a las directivas que Dios nos da. Y si no estamos haciendo eso que Dios nos ha mandado, estamos obedeciendo a Satanás. Así que tenemos la carne y también tenemos Satanás. ¿Y qué tenemos en la tercera tentación? Dice que otra vez el diablo lo pasa a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, el bienestar mundanal, el estar bien, estar cómodos. Y le mostraba holgura, reinos. Todo esto te daré, porque a mí son dadas. Todo esto te daré si postrado me adorares. Estaba la tentación del mundo, de amar al mundo y las cosas de este mundo que Dios nos dice que no.
Hay que mirar hacia adelante y seguir a Cristo y dejar que el mundo se ponga a los costados y nosotros cruzar. Y no dar lugar al mundo que nos haga influenciar en nuestra vida. Dice que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Dios nos ha puesto en un lugar, yo digo, privilegiado, o el mejor lugar, ser un hijo de Dios. Y decía un hermano, no somos nietos de Dios, somos hijos, hijos amados, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra morada está en los cielos, nuestro sitio está en el cielo. Tenemos esa bendición gloriosa de que el mundo, no vamos a llevar nada de este mundo. Y también lo que vamos a pasar en este mundo, sabemos que va a ser aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Tenemos entonces una morada celestial, la vista hacia arriba, y en la tierra obedecer al Señor y no dar lugar a la carne, frenarla, amortiguar los miembros, dice. Estos tres enemigos. Por último, muy cortito, el Señor también hizo una comparación de tres clases de semillas que caen en tres lugares distintos. Y en ese tenemos una semilla, dice, ¿a dónde cayó? En las piedras. Entonces, ¿qué significa eso, el que cayó en las piedras? Cuando el Señor les explica. Dice, en pedregales, este es el que oye la palabra y la recibe con gozo, mas no tiene raíz antes, es temporal, que venida la aflicción y la persecución por la palabra, el mundo, que dice, vos vas a la iglesia, vos es que esto, y nos pone condiciones, la persecución por ser cristianos. Ese es el mundo que nos rodea. Entonces ellos cayó en piedra, hizo algo de raíz, pero cuando vino la persecución, vino las cosas del mundo, y ahí aflojó. Podemos decir que ahí está el mundo actuando. En otro cayó junto al camino, y no tenía nada, estaba ahí, seca ahí, no, ni siquiera escondida en las piedras, estaba ahí. Entonces, ¿qué? Las aves del cielo. Las aves del cielo representan a Satanás y sus demonios, que nos roba la palabra, nos saca la palabra que el Señor pone en nuestros corazones. Y por último, tenemos el de las piedras, parábola, en pedregales, no tiene raíz, y las espinas, que es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas, el querer estar bien, el engaño de la riqueza, el desear por medio de la carne, uno desea estar bien. El engaño de la riqueza es estar bien cómodo en la carne. Entonces, dice que eso, el engaño de las riquezas, la hace infructuosa. Cuando nosotros domina la carne en nuestra vida espiritual es infructuosa. ¿Por qué? Porque estamos mezclando bienes pasajeros con las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que ser entregados al Señor con todo el corazón, con el cuerpo, con el alma y espíritu. Estos tres enemigos del mundo, la carne y Satanás, tenemos que luchar contra ellos. Y el Señor dice que, como le dijo a Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Así que tenemos esa promesa del Señor que en todo nos va a acompañar. Y el Señor dice que nunca nos va a dejar. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Que el Señor nos alcance su gracia. Que Dios le bendiga. Hasta lo que quería compartir. Amén.